Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl fue un psiquiatra judío. Nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905. Viena era entonces capital del Imperio Austrohúngaro y la capital cultural e intelectual de Europa, siendo cuna de grandes músicos como Franz Schubert, los hermanos Strauss, Gustav Mahler e intelectuales y científicos como Sigmund Freud, Charlotte Bühler, Alfred Adler, Rudolf Ahlenz, por citar algunos. Podemos considerar a Frankl nieto psicológico de Freud, ya que él inició la psiquiatría moderna con el psicoanálisis, en el cual prima la voluntad de placer, siendo esta la clave del enfoque de Freud. A este le sucede Adler, quien refiere que aquello que prima la voluntad del hombre es la voluntad de poder. Siendo Frank discípulo de Adler, nos permite definir al mismo como nieto psicológico de Freud. Viktor Frankl define que aquello que prima la voluntad del hombre es la voluntad de sentido. Por ello debemos entender en qué consiste el método psiquiátrico usado por Frankl, la logoterapia, que es encontrar el sentido de mi propia existencia. Dentro de sus conceptos, Frankl incluye, a diferencia del resto de los teóricos de la psicología, incluyendo a los humanistas, el aspecto doloroso de la existencia como algo intrínseco a nuestra naturaleza humana y como oportunidad de desarrollo, aprendizaje y sentido. Franklin nunca imaginó que el nombre de este libro estaría inscrito alguna vez en la biblioteca del Congreso en Washington, D.C., en la lista de los 10 libros que han cambiado el curso de la humanidad. De hecho, este libro en su primera publicación en el año 1946 llevaba por título Un psicólogo en un campo de concentración, teniendo el firme propósito de que el mismo saliera a la venta bajo la firma de autor anónimo. Fue convencido de no hacerlo y después de su reedición, se le aconsejó añadir una breve exposición de las nociones básicas de la logoterapia y el análisis existencial. En el libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración desde un punto de vista psicológico, de la mentalidad de las personas que estaban encerradas con él y qué diferenció a aquellos que sobrevivieron a los que no. Además, en el libro nos habla sobre su logoterapia y cómo ésta nos puede ayudar a encontrar el sentido de nuestra vida, ya que lo que Víctor hizo con esta tendencia o esta escuela de psicología es ayudar a la persona a encontrar ese sentido a su vida de acuerdo a tres diferentes aspectos. Número uno, encontrar el sentido de la vida a través de una causa mayor que uno mismo o una acción. Número 2, dedicarse a otra persona, encontrar una experiencia a través de algo o a alguien, una persona que uno ama. Número 3, encontrar el sentido de la vida a través de una experiencia dolorosa o de sufrimiento. Esta es una de las partes en las que más hace énfasis. Él relata cómo esa falta de sentido a la vida fue un factor determinante en la vida de muchísimas de las personas que estuvieron con él en los campos de concentración, y cómo el tener algo, una meta, un norte o tener un cierto significado propio o un sentido a su vida fue lo que le salvó a él y a muchas personas. Frank nos cuenta los estadios psicológicos que atravesaron los presos, desde el shock inicial al ser despojados de su familia, identidad, propiedades, trabajo, país y principalmente de su condición personal, al tener que usar un número para identificarse. A esto se le llama la anulación total del individuo. Pasa de ser alguien a ser solo un número. La capacidad de adaptación llevaba a los presos a una anulación de la condición moral, en la cual Frank defiende que esa condición puede o no desaparecer, ya que podemos elegir nuestra condición moral aún bajo cualquier circunstancia. Existe el ingrediente de la libertad, pero la libertad conlleva responsabilidad.
Frank cita a Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir siempre encontrará un cómo. Encontrar el sentido de las cosas es lo que nos hace vivir como personas. Podemos encontrar sentido aún en el sufrimiento. Viktor Frankl murió en Viena de fallo cardíaco el 2 de septiembre de 1997. Vivió 92 años muy activos y llenos de sentido, dejándonos un legado de amor a la vida y esperanza hacia el ser humano. Para Viktor Frankl, mientras hubiera vida y voluntad, habría la luz de la esperanza. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios.